Bueno, continuamos entonces con la última parte, ¿sí? De esta clase de trombosis. En esta parte vamos a charlar lo que son las trombofilias. Las trombofilias van a ser distintos desórdenes que van a generar que el paciente tenga una predisposición a sufrir trombosis, ya sea trombosis arteriales, venosas o complicaciones obstétricas. Hay que tener en cuenta que las complicaciones obstétricas se van a dar como consecuencia de trombosis en la placenta. No olvidemos que la placenta no deja de ser un territorio vascular, ¿sí? También compuestos por arterias y venas, entonces las consecuencias que están en todo el organismo también van a estar a nivel placentario. Em, con lo que respecta a la tríada de Virchow, obviamente las trombofilias nos van a alterar el estado de hipercoagulabilidad y nos va a predisponer entonces a la enfermedad tromboembólica. ¿En qué pacientes nosotros tenemos que sospechar una trombofilia para poder nosotros definirla clínicamente? En aquellos que no cumplan con los criterios de Wells que antes habíamos nombrado. Son pacientes jóvenes de menos de 50 años que tienen trombosis espontánea sin ninguna causa. En aquellos pacientes que tienen historia familiar de eventos tromboembólicos. En aquellos pacientes que hacen una trombosis pero con un desencadenante menor, ¿sí? Que no se condice la cirugía, el trauma con el desarrollo de esa trombosis. Aquellos que desarrollan estos eventos pese a que utilizaron una profilaxis adecuada, aquellos que tengan trombosis a repetición, inclusive estas trombosis pueden ser a nivel superficial, no solo a nivel profundo, que se den en sitios que son inusuales. Normalmente las trombosis suelen ser en miembros inferiores, bueno, que ocurra a nivel de miembros superiores, a nivel de los senos de la dura madre, en la circulación cerebral, que estas trombosis se asocien a hormonas, como puede ser en el embarazo, anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal, o que tenga complicaciones a nivel obstétricos, como las pérdidas fetales a repetición de menos de 10 semanas, o enfermedad placentaria vascular, que se va a comportar como preeclampsia, eclampsia o muerte fetal. Todos estas definiciones nos van a nosotros acercarnos a una posible definición clínica de trombofilia para poder avanzar luego con los estudios de laboratorio. Las trombofilias las vamos a dividir en dos. Van a ser hereditarias, adquiridas, y a su vez las podemos dividir en bajo riesgo o alto riesgo. Hereditarias adquiridas van a ser aquellas que se van a desarrollar durante la vida o aquellas que presentan mutaciones genéticas. Las hereditarias vamos a tener el déficit de antitrombina 3, muy trombogénica, déficit de proteína C, déficit de proteína S, factor 5 de Leiden, la protrombina G20-210A y la hiperhomocisteinemia, homocisteinuria. En cambio, en las adquiridas vamos a tener el famoso síndrome antifosfolípido o antifosfolipídico, la resistencia a la proteína C activada adquirida y la hiperhomocisteinemia. Las de bajo riesgo van a ser factor 5 de Leiden heterocigota. Esto quiere decir que de los dos genes del factor 5 vamos a tener solo uno mutado. La protrombina 2210 heterocigota, lo mismo, solo un gen mutado. La resistencia a la proteína C activada y la hiperhomocisteinemia. Y las de alto riesgo van a ser aquellas en las cuales los desencadenantes de la trombosis van a ser menores, pueden ser trombosis espontánea, a menor edad, ¿sí? Y que tienden a una recurrencia. Vamos a tener por lejos el síndrome antifosfolipídico y la deficiencia de antitrombina 3, la deficiencia de proteína C, proteína S, o los de bajo riesgo pero homocigotas, o sea que nos afectan los dos genes. El factor 5 de Leiden homocigota, la protrombina G2210A homocigota, o dobles heterocigotas de otras combinaciones. Por ejemplo, un heterocigota de un factor Leiden más un heterocigota de una protrombina 2210, ¿sí? La combinación de dos heterocigotas. En frecuencia, los más frecuentes de todos, por suerte, van a ser los de, dentro de los hereditarios, el factor 5 de Leiden, la protrombina 2210A.
y los adquiridos, el síndrome antifosfolipídico. Bueno, desarrollando un poco el factor 5 de Leiden. Recordemos que el factor 5 es un cofactor esencial para la síntesis de trombina. Junto con el 10 activado van a formar este complejo de tenaza, ¿sí? Que lo que va a hacer es activar la protrombina en trombina. Este cofactor, ¿sí? Va a estar inhibido normalmente por la proteína C, que lo que hace es aumentar su aclaramiento, su degradación, ¿sí? La proteína C, recordemos, ¿sí? Que es una proteína que está sintetizada por el hígado y que junto con su cofactor, la proteína S, inactiva a los cofactores de la coagulación, que era por un lado el factor 5 y por otro lado el factor 8, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a tener en lo que es el factor 5 de Leiden es una alteración, ¿sí? Estructural de este factor 5 que hace que la proteína C no se pueda, ¿sí? Adherir normalmente, entonces no se pueda degradar. Por ende, lo que vamos a tener es mayor factor 5 circulante. Este anticoagulante natural, que era la proteína C, no va a poder actuar, entonces no se le puede poner un freno a esta cascada. El riesgo de trombosis va a variar. Si es homocigota, obviamente es mucho mayor. Fíjense que es hasta 50 veces el riesgo en alguien que no tenga esta mutación y de 8 a 10 veces en alguien que sea heterocigota. La detección de este factor 5 se hace a través de un método genético, ¿sí? Se extrae ADN y se hace con método de PCR. Por ende, como el método es genético, no lo vamos a tener que repetir. Y tampoco nos va a haber influenciado, por ejemplo, si la mujer está embarazada, si está tomando anticonceptivos y demás. A diferencia de, ya vamos a ver más adelante, el estudio de otras trombofilias, donde todos estos factores sí nos pueden afectar los resultados. La protrombina G20-210A es una variación alélica, una traslocación, ¿sí? de unos alelos. La alteración no es tanto estructural, sino lo que hace es aumentar su nivel en plasma, ¿sí? Entonces, este factor 2, ¿sí? Va a aumentar el nivel. También varía mucho si es heterocigota u homocigota, ¿sí? Y la detección, al igual que el factor 5 de Leiden, también es a través de PCR, ¿sí? De ADN, por ende no la vamos a tener que repetir y no se va a ver influenciada por fármacos ni por estados fisiológicos. La deficiencia de la antitrombina 3, como dije antes, es una de las trombofilias más trombogénicas de todas, es de alto riesgo, y lo que va a hacer es una deficiencia cualitativa o cuantitativa de este anticoagulante natural. La antitrombina es un anticoagulante natural que lo que va a hacer es inhibir preferentemente a la trombina, este factor 2 activado, aunque también puede interferir lo que es el factor 10 y en la vía intrínseca de la coagulación, inhibiendo también otros factores. Pero bueno, actúa principalmente en el 10A y en el 2A. Entonces, a tener una deficiencia cuantitativa o cualitativa de esta proteína, no vamos a tener este anticoagulante natural, entonces la cascada de la coagulación tampoco va a tener un freno. La herencia es autosómica dominante, heterocigota. La realidad es que no se conocen casos de homocigota porque se cree que son incompatibles con la vida. Como dije antes, es la más trombogénica de todas y aparece en edades tempranas. El riesgo de padecer trombosis en comparación con la población general es de más de 50 veces. La deficiencia de la proteína C y la deficiencia de la proteína S también son trombofilas de alto riesgo. Lo que vamos a tener es una deficiencia o en el cofactor, que es la proteína S, o en la proteína C, ¿sí? En algunas de estas dos. Recuerden que tanto la proteína C como la proteína S son proteínas sintetizadas por el hígado, son anticoagulantes naturales, vitamina K dependientes, ¿sí? Que normalmente lo que van a hacer es la proteína C se va a unir a la trombomodulina, ¿sí? De las células endoteliales y se va a activar. Esta proteína C activada junto a su cofactor, que es la proteína S, ¿sí? En una superficie plaquetaria,
se van a unir al factor 5 y al factor 8, que son los cofactores de la coagulación, y los va a degradar, va a aumentar su clearance. Y de esta manera actúan como anticoagulantes naturales. Por ende, si nos falta la proteína C o nos falta la proteína S, este sistema no va a poder actuar. La hiperhomocisteinemia puede ser hereditaria adquirida, ¿sí? Y se va a dar por un aumento de la homocisteína. La homocisteína es muy tóxica, genera mucha injuria a nivel endotelial, entonces ese es su mecanismo de acción. Seguramente recuerdan que vimos esta reacción enzimática cuando hablamos de anemias megaloblásticas, porque interviene la vitamina B12 y el folato para que esta homocisteína se transforme en metionina, y la metionina es un aminoácido que forma parte de un montón de procesos en el organismo a nivel celular y de las mitocondrias. Entonces, cualquier alteración, ya sea por aumento de la homocisteína, por falla en la enzima o por deficiencia de los cofactores, nos van a generar un aumento de la homocisteína. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas? Puede ser genético, por una deficiencia o una mutación de esta enzima. Puede ser nutricional, por deficiencia de los cofactores, folato o B12. Y si no, podemos tener otras causas, ¿sí?, patológicas, que nos generen per se un aumento de la homocisteína, que puede ser la insuficiencia renal, el hipotiroidismo, el cáncer o algunas drogas. Pasando ya a las trombofilias adquiridas, el síndrome antifosfolipídico obviamente es la más frecuente de todas, y como lo dice su nombre, es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas. Es un cuadro clínico de hipercoagulabilidad arterial, venoso o con complicaciones obstétricas, asociado siempre, casi siempre, a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. ¿Qué son los anticuerpos antifosfolípidos? Son autoanticuerpos que van a estar dirigidos contra glicoproteínas, fosfolípidos, ¿sí?, de la membrana plasmática o membrana mitocondrial. Vamos a tener tres: la beta-2 glicoproteína, que es un anticuerpo que va a estar dirigido contra esta glicoproteína de membrana, que va a generar inflamación y por ende va a activar la cascada de la coagulación. Las anticuerpos anticardiolipinas dirigidos contra proteínas de la membrana ya a nivel mitocondrial, y el anticoagulante lúpico, que es un anticuerpo inespecífico, que nos va a generar, como dice la palabra, a nivel in vitro, en las pruebas de laboratorio, una prolongación del KPTT. Por eso se define anticoagulante lúpico. Pero in vivo, o sea, en el cuerpo, nos va a generar todo lo contrario, un efecto trombogénico. Hay que tener en cuenta que casi siempre, como les dije, estos anticuerpos están presentes, pero tenemos una entidad que se llama síndrome antifosfolipídico seronegativo. Estos pacientes van a ser aquellos que tienen una clínica muy característica, que se descartaron todas las otras trombofilias y pese a eso los anticuerpos antifosfolípidos siguen siendo negativos, ¿sí? Entonces se puede clasificar como esta entidad. Estos anticuerpos hay que tener en cuenta que hasta en un 3% pueden estar presentes en la población general, y este número inclusive puede aumentar a medida que tengamos mayor edad, y que está presente en el 30% de los pacientes con lupus. El síndrome antifosfolipídico puede ser primario, cuando no hay otra causa aparente, o secundario a otra patología, principalmente las patologías reumatológicas. Bueno, para clasificar el síndrome antifosfolipídico, no para definirlo, vamos a tener los criterios de Saporo, que van a ser criterios clínicos y de laboratorio, que nos van a ayudar a nosotros a poder unificar un poco y poder hablar en el mismo idioma, ¿sí? Vamos a tener criterios clínicos y criterios de laboratorio que los vamos a ir desglosando. Dentro de los criterios clínicos tenemos, primero, trombosis en territorio arterial, venoso o de pequeños vasos. Esta trombosis es muy importante, que se tiene que confirmar por imágenes, ya sea un Doppler, tomografía, resonancia, y cuando estamos hablando de trombosis en pequeños vasos es fundamental tener una biopsia.
¿sí? Si esto ocurre, por ejemplo, a nivel de la piel, importante sacar una biopsia y ver que en las paredes de los vasos no hay inflamación, o sea, no hay una vasculitis, sino lo que hay son microtrombos, ¿sí? Por eso siempre, siempre es importante confirmar. Las trombosis son la principal complicación, la principal manifestación clínica de estos síndromes y hay que tener en cuenta que tienden a la recurrencia. Y cuando recurren, lo suelen hacer en el mismo territorio vascular en el cual el paciente debutó. Las trombosis arteriales también son muy frecuentes, la mayoría son intracraneales, por eso siempre hay que sospechar este síndrome cuando tenemos un ACV isquémico en una paciente femenina y joven, pero también nos puede dar enfermedades coronarias, trombosis de las arterias renales con falla renal o trombosis de la retina que nos genera obviamente ceguera. Las complicaciones obstétricas son otro de los criterios clínicos. Habla de muerte fetal mayor a 10 semanas, nacimiento pretérmino de menos de 34 semanas y 3 o más abortos menores a 10 semanas. Estos criterios son bastante estrictos, ¿sí? Cuando hablamos de muerte fetal mayor a 10 semanas, hay que sí o sí confirmar que este feto no tenga morfológicamente alteraciones. Esto hay que confirmarlo o por ecografías o la anatomía patológica de ese feto. El nacimiento pretérmino de menos de 34 semanas, también tenemos que tener un neonato morfológicamente normal y este nacimiento pretérmino tiene que estar dado por insuficiencia placentaria. Esto lo vamos a confirmar si la paciente tiene preeclampsia o eclampsia y lo confirmamos también, muy importante, con la anatomía patológica de la placenta, ¿sí? Donde, al igual que cuando vimos la biopsia de estos pequeños vasos, también tenemos que tener trombos. O sea, no puede estar dado por otra causa, por infección y demás. O sea, tiene que ser bastante estricto esto, ¿sí? Por eso es tan importante la anatomía patológica de esa placenta. Y el tercer criterio de las complicaciones obstétricas es la presencia de 3 o más abortos de menos de 10 semanas, excluyendo otras causas. Este número realmente se pone por la frecuencia de abortos de menos de 10 semanas de causas genéticas, ¿sí? Entonces, por eso se definió poner este valor. Hay que tener en cuenta que los embarazos a términos en pacientes con síndrome antifosfolípido ocurren solo en el 20% de no presentar tratamiento. Por eso estas complicaciones son muy frecuentes. Pasando ya a los criterios de laboratorio, vamos a tener la presencia de estos 3 anticuerpos: el anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipinas y anticuerpo anti-beta 2 glicoproteína. El anticoagulante lúpico, como dijimos anteriormente, es un anticuerpo inespecífico, antifosfolípidos, que lo que nos va a hacer en las pruebas del laboratorio es la prolongación del KPTT, que no corrige con plasma normal, porque estamos ante la presencia de un inhibidor, ante la presencia de autoanticuerpos. Por eso es muy importante excluir otras causas de prolongación de KPTT que no corrige con plasma normal, principalmente la heparina, ¿sí? Y los inhibidores del factor 8, estas hemofilias adquiridas. Es muy importante que este anticoagulante lúpico sea persistente en el tiempo, o sea que esté presente en 2 ocasiones separados por 12 semanas. Y esta es la regla de los 3 meses en los pacientes lúpicos. Muchas veces en los pacientes lúpicos tenemos este anticoagulante lúpico positivo sin clínica de síndrome antifosfolipídico y es muy importante sí o sí controlarlo a los 3 meses porque la presencia de anticoagulante lúpico va de la mano con la actividad también de la enfermedad. Anticardiolipinas, podemos dosar IgM, IgG, y se mide los títulos, si son títulos bajos, moderados o altos. También tienen que estar en 2 determinaciones separados por 12 semanas. Lo mismo con los anti-beta 2 glicoproteína. Esto nos va a permitir no solo ver si el paciente puede tener o no un síndrome antifosfolipídico, sino que nos va a poder ayudar a definir el perfil de riesgo, dependiendo al tipo de anticuerpo, si es IgM, IgA o IgG. El IgG es el de mayor efecto trombótico, los títulos de anticuerpo, si son altos, medios o bajos, y la cantidad de anticuerpos positivos que tiene. No es lo mismo que yo tenga 1, que tenga 2 o que tenga los 3. Entonces, así lo vamos a poder definir en bajo riesgo, moderado o alto riesgo. Lo más importante de todo es que aquellos pacientes que tengan anticoagulante lúpico positivo, persistente y permanente de
después de esas dos determinaciones separadas por 12 semanas, siempre es de alto riesgo. El anticoagulante lúpico es el de mayor riesgo tromboembólico. Los doble positivos son aquellos que tienen anticoagulante lúpico más uno de los dos, y los triple positivos, el anticoagulante lúpico más los otros dos, antibeta 2 y anticardiolipinas. ¿Sí? En cambio, los de riesgo bajo son aquellos que tienen títulos moderados o bajos de estos anticuerpos, y el moderado es la sumatoria de anticardiolipina y anti-beta 2 glicoproteína. Fíjense que si bien acá hay dos anticuerpos positivos, se dice que es doble positivo siempre que tenga el anticoagulante lúpico más uno de los dos. Entonces, un criterio clínico y un criterio de laboratorio nos orienta hacia la posibilidad de tener un síndrome antifosfolipídico. A su vez, tenemos otros criterios que son criterios secundarios que nos van a también orientar y ayudar a nosotros, que son, por ejemplo, la presencia de 2 abortos de menos de 10 semanas, accidente isquémico transitorio, anemia hemolítica, trombocitopenia, mielopatía transversa, livido reticulares, anomalías valvulares, hipertensión pulmonar primaria, insuficiencia renal, hipertensión severa o úlceras en las piernas. Entonces, ¿a quién tenemos que estudiar nosotros? ¿Vamos a estudiar a todos los pacientes que tienen trombosis? No. La realidad es que en pacientes que están asintomáticos, sin historia personal, vamos a estudiar a aquellos que tengan familiar de primer grado ya con una trombofilia hereditaria diagnosticada. Y aquellos que son sintomáticos, vamos a estudiar aquellos pacientes que presentan enfermedad tromboembólica espontánea en pacientes jóvenes o que sea desproporcional al riesgo, aquellos que tengan trombosis superficiales recurrente o trombosis en sitios inusuales, abortos recurrentes de menos de 10 semanas o un aborto de más de 10 semanas asociado a insuficiencia placentaria, y la trombosis arterial en jóvenes también. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Todas estas trombofilias, ¿sí? Como dijimos, la protrombina 2210 y el factor 5 de Leiden, como son genéticos, no los vamos a tener que repetir. A diferencia de todos los otros, donde es muy importante preparar bien al paciente. No va a tener que estar consumiendo anticoagulantes orales por 15 días o 2 días si son directos, tiene que estar alejado del parto, tiene que estar alejado del evento trombótico, no tiene que estar con terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Y sí o sí hay que repetirlos. Bueno, eso fue todo de trombofilias. Si tienen alguna duda, estoy a disposición. Así que, bueno, nos estamos viendo. Adiós.